Y después de ese accidente, ¿cierto? Como muchas veces después de ese accidente, se remueve tanto que de alguna manera vuelve a su tradición y vuelve a esta misión quizá de vida que tenía este camino con corazón, que es el transmitir estas enseñanzas. Y uno de los grandes logros que tiene este autor es poder resumir algo tan intangible como una sabiduría de transmisión oral de mucho, mucho tiempo y de muchos, muchos nahuales en palabras que no sean complejas, que son de una sencillez maravillosa, ¿no? Una sencillez eh, muy atractiva y que por lo tanto permite que el conocimiento no sea hermético, sino que sea un conocimiento que a la mente podemos entrar en él con facilidad, si bien quizás lo más difícil es aplicar esa sencillez en nuestra vida. Ahí es donde está el trabajo. Pero a nivel de conceptos, no es una filosofía que nos va a costar entrar. Todo lo contrario, es una filosofía a la que vamos a sentir una naturalidad de poder ingresar en ella. Y este libro parte con una introducción que básicamente plantea algo muy importante para luego entender todos los acuerdos. Esta introducción plantea: estoy hecho de luz, estoy hecho de estrellas. Y es una introducción en la que el autor nos va a contar la experiencia de uno de estos nahuales, de estos chamanes, en que tiene una revelación, un insight, le decimos hoy día, ¿no? Como un momento de conexión en que se da cuenta que en realidad eso que es luz, y que está hecho de la misma sustancia de las estrellas, y que todo es luz, no solamente él, sino que todas las personas alrededor de él son luz, y que de alguna manera incluso ese espacio vacío entre estrella y estrella no está vacío, sino que está lleno de una energía de amor. Y vuelve, ¿cierto?, de esta experiencia en una cueva a su pueblo, de alguna manera con esta energía, y viendo en el rostro de todos los demás, que todos los demás también eran esta luz y eran estas estrellas, y él trataba de comunicarlo, pero sus palabras no hacían ningún sentido. Sin embargo, todos podían ver que algo había cambiado en él, todos podían ver que efectivamente estaba irradiando luz, pero no podían entenderlo, ¿no? ¿Por qué? Porque todavía estaban con una percepción nublada de quiénes eran. Entonces, este nahual o este chamán que se da cuenta de esto, se da cuenta que les empieza a decir a ellos: no, pero si yo soy luz, tú eres luz, todos somos luz, y como los demás estaban todavía en un espacio de materialismo muy fuerte, no podían verlo. Y él se da cuenta de esto, y además se da cuenta de que lo más probable es que él mismo se iba a olvidar de esta verdad en algún momento, ¿no? Como que este estado de conciencia de decir yo soy luz, yo soy Dios, todos somos Dios, iba a pasar. Entonces se decide llamar a sí mismo el espejo humeante. ¿No? ¿Para qué? Para recordarse que en realidad él era un espejo de la vida, era un espejo de los demás, y que si no podía verlo era simplemente porque estaba lleno de este humo. Había descubierto que era un espejo para los demás, un espejo en el que podía verse a sí mismo. Cada uno es un espejo, dijo. Se veían todos, pero nadie se veía a sí mismo en él. Y comprendió que todos soñaban, pero sin tener conciencia de ello, sin saber lo que realmente eran. No podían verse ellos mismos en él porque había un muro de niebla o humo entre los espejos. Entonces de aquí que la toltequía habla del ser humano que despierta. ¿Y que, a qué despierta? ¿No? Despierta del sueño de la separación y despierta la conciencia de que todos somos uno, de que todos estamos unidos, de que todos somos lo mismo. Ese es el despertar de la conciencia del que nos habla el estado de la toltequía.
Este Nahual, dice entonces, se vio a sí mismo en todas las cosas, en cada ser humano, en cada animal, en cada árbol, en el agua, en la lluvia, en las nubes, en la tierra, y vio que la vida mezclaba el tonal y el nahual de distintas maneras para crear millones de manifestaciones de vida. ¿Ya? El tonal y el nahual, de alguna manera podemos entender que son como el yin y el yang, como dos polaridades en el mundo tolteca. En este sentido son como el espíritu y la forma. ¿Ya? El espíritu y la forma, la vida mezcla el espíritu y la forma de muchas maneras, cosa que cada ser toma su manifestación. La vida se manifiesta de distintas formas en la medida en que esta combinación del espíritu y la forma se combina de maneras distintas. Luego el autor nos va a hablar de un concepto que se llama el sueño del planeta. ¿Ya? Y es bien interesante ver cómo el sueño se usa mucho en el mundo tolteca, ¿no? El sueño como estado, el sueño como realidad, el sueño como manera de vivir, ¿no? Acuérdense, el despertar ya nos habla, el que está despierto y el que sueña. Y existen sueños personales, ¿no? El sueño individual, y también existe algo que se llama el sueño del planeta, que es muy importante. Y este sueño del planeta es el sueño colectivo, que está formado de miles de millones de sueños pequeños. Es decir, la suma de los sueños personales, los sueños de las familias, de las comunidades, de las ciudades, de los países, y finalmente el sueño de toda la humanidad, ¿no? Entonces, de alguna manera, este sueño es un estado de vivir en una falta de como verdad, ¿ya? ¿Cuál es esa verdad? La verdad de que todos somos uno, la verdad de que todos somos luz. Como no podemos vivir en ese estado, nos vamos creando reglas personales en la sociedad, con creencias, con leyes, con religiones, con culturas, nuestros gobiernos, nuestras escuelas, nuestra manera de enseñarnos, y todo eso va construyendo este sueño de cómo la humanidad tiene que habitar su propia vida, cómo la humanidad tiene que habitar el planeta, cómo yo tengo que habitar mi familia, cómo yo tengo que habitar mi sociedad, cómo yo tengo que habitar distintas cosas. ¿No? Ese es un poquito nuestro sueño del planeta. Y es bien interesante porque en realidad no hay como un consenso de por qué hacemos estos sueños. Sin embargo, existen ya algunas organizaciones que están tratando de evaluar cómo es posible que este sueño se manifieste, ¿ya? Como de medirlo. Y les puse ahí una foto de Diana, porque una de estas organizaciones de Global, me voy a acordar, ¿ya? Pero es una organización que mide cómo cambia la vibración en la Tierra según ciertos eventos que para la humanidad son importantes, y se da cuenta que, por ejemplo, la fecha en la que muere Diana de Gales es una fecha donde se altera el campo energético de la humanidad. Lo mismo pasa con las meditaciones masivas, lo mismo pasa con los grandes conciertos, lo mismo pasa con los atentados terroristas. Son momentos, acontecimientos sociales o celebraciones que hacen que el sueño del planeta cambie, ya que el sueño del planeta de alguna manera vibre de una manera distinta, ¿ya? Y eso va construyendo y va aportando a este sueño a que se manifieste de una u otra forma. Entonces, todos nosotros colaboramos inconscientemente en este sueño del planeta. No es algo que decidimos vivir, sino más bien es algo que de alguna manera se nos entrega al nacer y del que participamos inconscientemente,
Ya participamos inconscientemente en este sueño del planeta, y cada cierto tiempo este sueño del planeta va cambiando, y ahí es cuando vamos viendo que van cambiando los paradigmas de la sociedad, van cambiando las estructuras sociales, las estructuras familiares. Es ahí cuando el sueño del planeta se va quebrando y va dando paso a otros sueños, por decirlo de alguna manera. Por otro lado, en este sueño del planeta está la domesticación. La domesticación humana es la forma que tenemos para aceptar este sueño, ¿ya? Para aceptar esta verdad sobre cómo tenemos que funcionar en nuestras relaciones. Entonces, en esta domesticación, la información del sueño externo se transfiere al sueño interno de la persona, ¿ya? Y crea todo nuestro sistema de creencias. En este proceso de domesticación perdemos todas nuestras tendencias naturales, y es tan poderosa que en algún momento de nuestra vida ya no vamos a necesitar que nadie nos domestique. Ahora, ¿cómo nos domestican? Desde que somos niños, ¿cierto? Y desde que nuestra mamá y nuestro papá nos dice esto está bien, esto está mal, ¿cierto? Bravo, eres una muy buena niña si haces esto, o eres una muy mala niña si haces esto otro, ¿cierto? Esto es lo correcto, esto es lo incorrecto. Te vamos a querer y te vamos a aceptar con estos comportamientos, pero con estos comportamientos no vas a sentir que no te queremos y que no te aceptamos. Y eso, incluso aunque sea muy sutil, porque puede que incluso no nos hayan dicho esas palabras concretas, pero realmente somos seres muy perceptivos, entonces no tienen para qué decirnos no te queremos para sentir el rechazo incluso de los otros. Va a hacer que nosotros mismos vayamos moldeando nuestra conducta respecto a este sueño del planeta, a lo que se espera de mí en esta sociedad, en esta familia, en este mundo, lo que es esperable de mí. Y como esto ya se va haciendo natural, de alguna manera después soy yo misma la que me autodomestico, ¿no? Y la que voy dándome premios o castigos según siento que me estoy portando bien o mal en este sistema de creencias, según estoy siendo consecuente o no con el sueño del planeta, ¿ya? Y voy replicando de alguna manera esta lógica. Entonces, de alguna manera, la toltequidad lo que busca en muchas de sus prácticas es el arte de la libertad. ¿La libertad de qué? De esta domesticación. ¿Para qué? Para poder vivir nuestro sueño interno de una manera libre, ¿no? Y un poco Miguel Ruiz nos explica que en base a esta domesticación tenemos dos personajes principales en nuestra mente. Uno va a ser el juez, que es el que nos va a decir, eres culpable, tienes que castigarte, debería darte vergüenza lo que hiciste, no vales lo suficiente, no mereces las cosas buenas, te equivocaste, no lo hiciste bien, etc. Ese ser interno que de alguna manera está juzgando lo que hacemos, lo que no hacemos, lo que pensamos, lo que no pensamos, lo que decimos, lo que no decimos, etcétera, etcétera. ¿Ya? El que juzga nuestros deseos, todo. Y por otro lado tenemos la víctima, que es ¿quién? La que se cree este discurso del juez, y por lo tanto empieza a decir, pobre de mí, no soy suficientemente bueno, no soy inteligente, no soy atractivo, no merezco amor, pobre de mí, ¿ya? Y de alguna manera en esta domesticación nos pasamos de un lado a otro, de un lado a otro, de un lado a otro, ¿ya? Como de alguna manera en este juego entre estas dos cosas, principalmente ¿por qué? Por este temor de no pertenecer a este sueño del planeta. ¿Sí? Y bueno, en el cuaderno de ejercicios o de trabajo de los 4 acuerdos, don Miguel Ruiz nos propone, por ejemplo, responder estas preguntas, ¿no? Sobre el juez. ¿Por qué no puedo vivir sin el juez? ¿Por qué no puedo
vivir sin esta persona interna que está constantemente juzgando lo que hago, no hago, pienso, no pienso, quiero, no quiero, digo, no digo. Y él da como 3 posibles respuestas de por qué es tan difícil imaginarse que podríamos dejar este juez de lado. Y esas preguntas son, porque quizá siento que si no tuviera ese juez, yo sería completamente irresponsable y me descontrolaría. O sea, si no tuviera esta persona que está ahí encima mío, internamente diciéndome lo que tengo, lo que no tengo que hacer, a lo mejor mandaría todo a la punta del cerro y entraría en un estado de descontrol. 2, porque entonces haría cosas malas, porque no tendría a alguien adentro mío diciéndome eso está bien, eso está mal, eso es lo correcto, eso es lo incorrecto, si haces eso vas a hacer daño, etcétera, etcétera, o si haces esto vas a hacer el bien. Y la tercera dice, me volvería perezoso y nunca llegaría a hacer nada. Bueno, si no tuviera ese Pepe Grillo interno que me dice lo que tengo y lo que no tengo que hacer, entonces no haría nada. Y Miguel Ruiz nos propone, y yo les propongo también que hagamos este ejercicio de responderle estos 3. No sé si se han identificado con uno de esas 3 opciones en específico, o con las 3, ya puede ser también. Pero a la primera, de esta idea de ser irresponsable y descontrolado, podría responder, la verdad es que nunca sería irresponsable ni me descontrolaría porque soy responsable. Y a lo mejor si me elogiase a mí mismo más y me juzgase menos, sería más feliz y más capaz de asumir responsabilidades, ¿no? Respecto a hacer cosas malas, nunca haría nada malo. De hecho, si el juez no estuviese siempre juzgándome, haría cosas más grandes de las que hago ahora. Si me aceptase a mí mismo sin juzgarme, aceptaría a los demás sin juzgarlos también. Y el tema de la pereza o de la flojera, como decimos nosotros, no soy una persona perezosa. Quizá me relajaría un poco durante un tiempo, pero después disfrutaría haciendo lo que necesito hacer y lograría realizar aún más cosas si el juez no estuviese criticándome continuamente. Entonces, de alguna manera, en este arte de la toltequidad, un poco, primero, siempre es observar esas voces que tenemos dentro, ya vamos a llegar a ese punto. Pero segundo, también ver qué pasa si les respondo. Y esto es un poco lo que se llama dialogar con el corazón, ¿no? Como desde el corazón dialogar con mi mente y proponerle otra manera de enfrentar eso que estoy enfrentando, ¿no? Que en vez de ser un juicio, sea una comprensión de lo que estoy viviendo. No sé si alguna tiene como algo que quiera compartir respecto a este juez, alguna experiencia, alguna pregunta. A veces uno se queda un tiempo detenida, siento yo. A mí me pasó que ahora hace poquito, en julio, falleció mi mamá. Y claro, la cuidé durante 10 años, estaba secuelada de un ACV. Y, y yo muchas veces decía, oh, que me gustaría no levantarme, pero me tenía que levantar porque tenía que atenderla. Entonces, cuando ella falleció, que bueno, falleció por el COVID, y nos enfermamos todos en la casa, cuando ya estábamos mejor y todo eso, me quedé como detenida así en el tiempo, sin hacer ni una cosa, sin hacer nada. Yo creo que unos 2 meses, ¿sí? Levantándome tarde, no leyendo, no hacía ni una cosa, o sea, simplemente, y claro, o sea, sería perezosa, no sé, pero es como tiempo. Yo ahora ya estoy despertando, estoy dejando la pena atrás y siguiendo adelante. Pero eh, puede que en otras situaciones nos pase distinto también, pero quería compartir eso. Gracias. Muchas gracias. Y Yo, sí, Loreto. sí,
A mí me gustaría, tu nombre es Yemanya. Mi nombre es Nicole. Nicole. Sí. Ya. Hola Nicole, yo soy Loreto. Bueno, a mí me interesó mucho este tema, el programa, este taller, porque me compré el libro que me lo recomendó mi psicóloga. Entonces cuando vi el mail, se me abrieron las pepitas y dije, ¡oh, qué bonito! Y bueno, estoy acá. Y me llama, concuerdo mucho con la amiga Magali. Bueno, yo afortunadamente todavía tengo a mis padres, gracias a Dios, pero a mí me pasa esto de que de repente hay días en que no quiero hacer nada, en que mi energía anda súper baja. Y antes yo me culpaba mucho, decía, no puedo hacerlo, no. Pero ahora aprendí que me tengo que dar permiso para eso. Me tengo que dar permiso, claro, dependiendo en los tiempos que estamos, porque estamos en pandemia, teletrabajo, es más difícil, pero cuando puedo hacerlo, me doy el permiso y no lo hago con culpa como lo hacía antes, porque creo que igual es bueno hacerlo y decir ya hoy día no quiero nada, pero bueno, ya mañana tengo que hacer esto, otro, pero pasa. Y lo último, Nicole, me gustaría saber si el juez está en el libro, porque no lo veo o no. Está, en la introducción habla un poco del juez y también Ya. harto en el cuaderno de trabajo. Ya. Sí, ese, ya. Uh-huh. Eso era lo que quería decir. Gracias. Gracias, Loreto. Sí, pues pasa. Me encantó esa frase, pasa. Solamente que en este sueño del planeta tenemos estipulado que no nos debería pasar. No nos debería pasar que hay días que no queremos hacer nada. No debería pasar eso, ¿no? Deberíamos siempre tener energía, siempre tener fuerza, siempre levantarnos con ánimo. Y ese es el problema, porque ahí es cuando el juez se activa, ¿no? El juez, ¿de qué se alimenta para enjuiciarnos? Del sueño del planeta. De esta idea, de este sistema de creencias que hemos construido de lo que un ser humano funcional, vivo, debería o no debería hacer. Entonces, cada vez que nace algo en mí que no se condice con lo que yo debería o no debería ser, hacer, pensar, decir, el juez se va a activar al tiro y me va a decir, no, esto no está bien, tú no estás en lo correcto, tienes que salir de ahí, este estado no es bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Y el no merezco también, porque esa es un poco esa espiral de la culpa que hablaba Loreto, que es como el castigo. Entonces, como no hice, me castigo a mí misma y ese castigo es no merezco el amor, no merezco el éxito, no merezco el reconocimiento, no merezco, ni siquiera incluso merezco descansar en paz porque no debería estar descansando, porque muchas veces a lo mejor les ha pasado a las que se tienen esos días en que no quiero hacer nada, en que no hacen nada, pero como la culpa es tan grande, ni siquiera logran descansar no haciendo nada, porque la mente está todo el rato ahí como metiendo el juicio. Y nos pasa mucho. Personalmente, a mí me pasó hace muy poco, también, un día en que sentía que mi energía estaba muy bajita, tenía como 5 pacientes ese día, me costó, no les puedo explicar lo que me costó mandar los mensajes y decir, no puedo, no, lo siento, hoy día no puedo, no estoy en mi mejor estado, lo lamento. Y una de las pacientes me mandó una cajita de chocolate para subirme el ánimo. Y mi juez interno, no lo merezco, ¿no? O sea, eso fue activado al tiro el juez, que fue, no me merezco esto. ¿Por qué?
porque no fui capaz de estar a la altura de hacer las terapias. ¿Se entiende? Como la lógica que puede tener el juez con nosotros, lo fuerte que puede ser, y en realidad nadie no merece, o nadie no merece cariño, como que no hay ninguna razón, y ahí es cuando se activa la víctima, ¿no? La víctima del juez. No sé si... Sí, quiero compartir algo como relacionado a todo esto que estás hablando. Y a mí me pasó que este fin de semana yo como que venía, este año he estado súper bien, no sé qué, pero estos últimos 2 meses han estado así heavy. Y este fin de semana que pasó fue como ya el colapso absoluto y era como que estaba en esta también, como que estaba muy cansada al mismo tiempo, muy enrabiada, como que todo era muy a flor de piel. Y llegó el día domingo y yo fue como una rendición absoluta, como que dije, ya, ¿sabéis qué? Sí, capaz que estoy loca, así como que dije en verdad estoy loca, así como que estaba llegando a un colapso absoluto, pero cuando logré como conectar, como que dije, ¿sabéis qué? Es mi mente me está haciendo más colapsar, porque claro, estaba cansada, estaba enrabiada, estaba con pena, como muchas cosas, pero cuando logré como decirle a mi mente, ¿sabéis qué? Ya, sí, pensáis eso, piénsalo, no me interesa, como que ya, chao, así, en verdad, cuando logré como abrirme y aceptar ese estado, se abrió algo, claro, y el lunes, el martes, no sé, como que algo se abrió con ese conectar, pero desde el corazón, como esa aceptación de decir, ¿sabéis que sí? No doy más, es como, ya, dale, que venga lo que tenga que venir. Y me di cuenta cómo la mente, cuando como que uno empieza a entrar como en a mí me empieza a pasar rollo, chuta, capaz que tengo depresión, no sé qué, y me di cuenta cómo mi mente tiene la capacidad de hacerte creer tantas cosas, cuando en verdad si tú simplemente es como, sí, estoy raja, ha pasado un año súper cuático, no sé qué, o me han pasado cosas cuáticas, obvio que tengo como el derecho de estar así. Eso, quería eso, como a la mente, si uno la atraviesa, finalmente todos, obvio, somos seres humanos. Es súper importante, porque una de las claves que nos habla Miguel Ruiz es que cuando empezamos a liberarnos de la domesticación y empezamos a liberarnos del sueño del planeta, siempre va a aparecer la amenaza de la locura, ¿no? Como siempre vamos a tener ese momento en que vamos a decir, me estoy volviendo loca, ¿no? Como ese es uno de los mismos mecanismos de la mente, como para que no nos salgamos de ese sistema de creencias. El problema es que ese sistema de creencias no está basado en el bienestar de cada uno de nosotros, ¿no? Es un sistema de creencias que en verdad está basado para mantener otros ideales, pero que el foco, y que pueden ser ideales súper válidos, pero obviamente el foco no es que cada ser humano pueda vivir libre. Entonces, cuando nuestra libertad, cuando nuestra manifestación, cuando nuestro ser esencial necesita, desea otras cosas que lo quieren acercar a su felicidad y a su gozo, en el fondo, esa mente nos hace creer que es la locura, que eso es la locura, ¿no? Y eso que tú dices, como el atravesar ese umbral, es justamente lo más importante, como no tenerle miedo a ese estado, que es lo que hacemos muchas veces, ¿no? Como que ese estado nos da tanto miedo que nos vamos a falsos refugios que nos vuelvan a traer a un estado de no voy a romper ese sueño del planeta. Pero al atravesarlo, de alguna forma, ese humo, que si lo piensan, cuando la mente está así es porque está como humo, ¿no? Ese humo se despeja y entonces puedo ver realmente lo que soy, ¿ya? Pero hay como que atravesar ese humo, que ese humo de alguna manera está alimentado por este juez y esta víctima constante, ¿no? Entonces, súper bonito lo que nos comentas,
De verdad, muchas gracias a todas por estos comentarios tan importantes y que de todas maneras van en esta línea de la toltequidad, el hablar con nuestro corazón. Y de alguna manera, una de las cosas muy bonitas que nos dice don Miguel Ruiz es que toda la humanidad lo que busca es la verdad, la justicia y la belleza. El tema es que lo estamos buscando afuera y deberíamos estarlo buscando adentro porque ya está en nosotros. Entonces, como buscamos la verdad, buscamos entender el mundo, buscamos dar respuestas a nuestras preguntas, buscamos hacer justicia a través de este sistema de creencias y buscamos la belleza en las cosas de afuera. Pero el real camino del tolteca es buscar la verdad, la justicia y la belleza adentro, porque ya están adentro. No es algo que podemos, no es algo que nos falta y que tenemos que adquirir, es algo que ya está adentro, solamente tenemos que ir a mirarlo y a buscarlo. ¿Y qué es lo que no nos permite ver esta de alguna manera es verdad, belleza y justicia? Es lo que los toltecas le dicen, o en México se dice el mitote. ¿Ya? Que mitote en México es como el desorden, es como el caos, es el ruido, ¿ya? El mitote es el ruido, es la protesta con ruido, es la protesta con gritos, y Miguel Ruiz usa este concepto de gritos y de ruido para hablar de esta bruma mental, ¿ya? Cuando mi mente me habla gritándome, ¿no? Entonces Miguel Ruiz dice que toda nuestra mente es una bruma que le vamos a poner el nombre de mitote. Nuestra mente es un sueño en el que miles de personas hablan a la vez y nadie comprende nada, ¿ya? O sea, tenemos muchas voces que incluso le podríamos poner como arquetipos, ¿no? Tengo la voz de mi papá, tengo la voz de mi profesora del colegio, tengo la voz de mi mamá interna, tengo la voz de todas estas personas que de alguna manera participaron en la construcción de mi domesticación y que en verdad ya no son la voz de esas personas, sino son la voz que yo absorbí y que de alguna manera me creí que era lo que la sociedad esperaba de mí y un poco en el amor condicional de mí misma. Y todos hablan y nadie se entiende, ¿ya? Y esta es la condición de la mente humana, dice él, es un gran mitote, una gran bulla. Y así, dice él, es imposible ver lo que realmente somos, ¿ya? Y él un poco habla de este paralelismo con el concepto que tienen en India de Maya, que Maya significa ilusión, ¿ya? Lo ilusorio, lo que creemos que somos. Yo creo que soy esta realidad concreta, ¿no? Y yo creo que me defino a mí mismo según unas etiquetas, yo creo que me define millones de pequeñas cositas, ¿no? Y así mismo uno lo puede ver, o sea, si nosotras nos presentáramos, normalmente nos vamos a presentar en base a estas etiquetas, ¿no? Yo me presento según, bueno, les doy mi nombre, pero también les voy a decir a lo mejor lo que estudié, les voy a decir dónde vivo, les voy a decir como cosas que realmente no son lo que yo soy. ¿Se entiende? Son como etiquetas. Entonces, la que se presenta y dice que es doctora, todos nos vamos a hacer una idea al tiro de esa persona. ¡Fu! Ya. Entonces yo conozco a esta persona porque me dijo que era doctora. Y la que me dice que es ingeniero, ¡pum!, al tiro nos vamos a hacer una idea. Y la que me dice que es profesora de yoga, ¡pum!, al tiro nos vamos a hacer una idea de esa persona. Pero en realidad esa persona es mucho más de lo que cualquiera de esas etiquetas nos puede decir, ¿ya? Eso es la ilusión. En este sueño del planeta todos participamos con una ilusión de lo que somos, ¿ya? Entonces, de alguna u otra manera, el problema de esta ilusión, que
Es útil porque nos permite interactuar en este sueño del planeta de manera más rápida, quizá. El problema es cuando nos creemos esa ilusión. Cuando realmente yo creo que lo que soy es, por ejemplo, ser terapeuta. ¿Qué es lo que pasa? Que si yo un día, como el que les conté, no puedo ejercer mi trabajo de terapeuta, entonces yo no tengo valor. ¿Por qué? Porque me identifiqué con que yo soy terapeuta. Y si un día no puedo hacerlo, entonces, ¿quién soy? Ya no soy, no valgo. ¿Se entiende el problema de la identificación? Entonces, de alguna u otra manera, el mitote tiene que ver con todo este ruido mental que me hace vivir en este espejo de ilusiones. Y es lo que nos hace imposible ver quiénes somos verdaderamente y muchas veces nos hace imposible ver que no estamos siendo libres. No soy libre de decir que no, no soy libre de decir tengo que descansar, no soy libre de decir distintas cosas. ¿Por qué? Porque me creí esa ilusión de quién yo era, pero yo soy algo mucho más grande. ¿Qué es lo que soy? Soy luz y soy estrellas, ¿no? Y la luz y las estrellas no las puedo definir en algo tan pequeño como, por ejemplo, mi trabajo. Y aquí viene un poco la explicación de qué es lo que son los acuerdos, ¿ya? Y en realidad todos hacemos acuerdos todo el tiempo con distintas personas, con el sueño del planeta, conmigo misma. Hacemos acuerdos constantemente, ¿ya? El tema de estos acuerdos es que hay que tener mucha valentía para romper los acuerdos que se basan en el miedo. Y cuando rompemos esos acuerdos que se basan en el miedo es cuando podemos recuperar nuestro poder personal. Los acuerdos que surgen del miedo requieren mucho gasto de energía, pero los que surgen del amor nos ayudan a conservar nuestra energía e incluso aumentarla. ¿Cuál es el problema? Que el miedo, como energía, como emoción, es primero una emoción básica, natural y normal. Como no es una emoción mala, pero es una emoción que está diseñada para ser experimentada por un corto periodo de tiempo, ¿no? Por lo que genera en el cuerpo y en la mente. ¿Ya? El miedo es el instinto de supervivencia que hace que la cebra corra del león. Pero todos sabemos que el tiempo en que la cebra puede estar corriendo del león es un tiempo corto. Pero la cebra no puede estar todo el tiempo de su vida corriendo del león, ¿no? Como que piensa en el gasto energético que tendría esa cebra y obviamente nunca se alcanzaría a recuperar de esa corrida, ¿no? Se cansaría mucho. Por eso estos acuerdos del miedo nos cansan, nos agotan. Ese sentimiento de estoy agotada puede ser una forma de mostrarnos que a lo mejor estoy sosteniendo muchos acuerdos desde el miedo. Porque ¿cuál es la función del miedo? Es alejarnos de aquello que no queremos, ¿no? Pero la función del amor es acercarnos a aquello que sí queremos. Entonces, el miedo es efectivo, sí, para alejarme de lo que no quiero, pero el miedo nunca me va a acercar a lo que quiero. Eso es súper importante como entender cómo se mueven las energías. Entonces, es importante revisar cuándo ese acuerdo es desde el miedo. En el mismo ejemplo que yo les di, cuando me senté un momento y dije, ya, ¿por qué te está costando tanto decirle a lo mejor a estas pacientes que no las puedes atender? Y cuando me senté ahí, me di cuenta que era miedo. Dije, me da miedo que ellas vayan a pensar mal de mí. Cáchense el miedo que era. Y cuando me di cuenta que era miedo, dije, no voy a, o sea, tengo que superar este miedo. Y ahí fue cuando mandé los mensajes. Y es hermosa esa transición de atravesarlo, porque ¿qué fue lo que recibí de vuelta? Chocolates, como amor, ¿no? O sea, realmente no solamente no voy a pensar mal de ti, sino que espero de todo corazón que
recuperes tu energía, que estés llena de amor, y te entiendo perfecto, y estamos todas, o sea, una me dijo, estamos todas así, a mí me pasa día por medio, ¿se entiende? Pero es como entender cuándo el miedo opera como energía para que yo me enjuicie a mí misma o me obligue a hacer cosas, por ejemplo, ¿ya? O a sostener espacios, relaciones, hábitos, etcétera. Cuando es el miedo el que me impulsa y no el amor. Entonces, estos 4 acuerdos de alguna manera es una forma que vamos a tener para ir transitando hacia acuerdos desde el amor e ir dejando y rompiendo los acuerdos del miedo. Si bien son 4 acuerdos que son quizá difíciles de mantener, pero no son los únicos. O sea, un tolteca siempre tiene que estar creando sus propios acuerdos una y otra vez. Nico, ¿puedo hacer una pregunta? Pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, ya, no sé, ese día que te pasó a ti con esa situación con tus pacientes, ¿qué pasa si eso ya se da mucho en tu vida? O se da muy a menudo, no sé, ya te pasa todas las semanas, por ejemplo, durante 2 meses o 3 meses, qué sé yo. Como lo harías cada vez que te pasa como el postergar a tus pacientes o también hay, ¿qué trabajo haces en ese caso como, ¿cachai? Como basado en esto. No sé si se entiende mi pregunta. Sí, se entiende perfecto. Yo creo que si es que es algo que se va repitiendo harto, creo que hay como una necesidad de observar sin juicio, quizá dónde se me está drenando la energía, ¿no? Porque a lo mejor estoy sosteniendo muchos acuerdos por miedo que no están de alguna manera permitiendo que yo me manifieste con libertad y que a final de cuentas se va a manifestar en que no quiero trabajar, ¿no? Entonces es como de alguna manera ir encontrando un ritmo más natural también, ¿ya? Ir encontrando un ritmo que vaya más con uno. Y personalmente una de la como enseñanzas que estoy sacando personalmente hasta ahora, esto está en proceso igual, y como de esta situación, es justamente el validar quizá un ritmo personal de vivir que no puede ser, por ejemplo, siempre estar trabajando. ¿Ya? Que uno como de mis maneras, ¿no? Como siempre estar haciendo muchas cosas. Y evidentemente eso de alguna manera, sí, va drenando, va drenando, va drenando. ¿Y cuál es el problema del juez? En que personalmente yo trabajo en lo que amo, entonces el juez es mucho peor, porque es como, pero cómo no vas a querer hacer tu trabajo si tú amas lo que haces? O sea, ni siquiera es un trabajo que no te gusta, es tu emprendimiento, es algo que nace de tu corazón, y entonces el juez es más castigado, ¿no? Pero en realidad ahí hay como que ver, bueno, ¿qué es lo que mi alma está tratando de expresarme que necesita? A lo mejor necesita espacio, a lo mejor necesita un día para no estar conectada y a lo mejor dedicarme a pintar o a caminar o a compartir con personas que quiero, como tratar de encontrar por qué se me está sintomatizando eso cotidianamente, ¿no? O como seguidamente, por ejemplo. De nada, Sofía. Y entonces pasamos a nuestro primer acuerdo, que es el que vamos a ver el día de hoy, que es sé impecable con tus palabras. ¿No? Y es muy bonito que este acuerdo parta con el verbo ser, ¿no? como un recordatorio
de la vida que tenemos, ¿no? La vida que tengo, de alguna manera, me están invitando a vivirla de una manera impecable con las palabras. Pero tiene que ver con el estar aquí y ahora, ¿no? El ser. ¿Y qué es lo que son las palabras? ¿Por qué las palabras son tan importantes? Las palabras son una fuerza, ¿ya? Las palabras no son cosas así nomás, dice Miguel Ruiz. Son una fuerza que tiene un poder de crear, de expresar, de comunicar, el poder de pensar y por lo tanto de crear acontecimientos en la vida. De hecho, somos quizá el único animal que tiene un lenguaje o un habla tan concreta como el que nosotros tenemos. Sabemos que hay muchos otros animales que tienen comunicación sonora, pero la articulación de un lenguaje con signos y significados y traducciones a distintos idiomas es algo muy concreto de la humanidad. Y de hecho, como si miramos fuentes, son un don que viene de la divinidad, ¿no? Son un instrumento de magia, los encantamientos, las palabras mágicas, el abracadabra, ¿no? Son todas palabras. La palabra tiene el poder de generar algo en el mundo. Y de hecho Miguel Ruiz cita la Biblia, el Evangelio de San Juan, y dice: en el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. ¿Ya? O sea, antes que todo estaban las palabras. ¿Ya? Es como también un poquito, si lo vemos desde la tradición hinduista, ¿no? En el principio estaba el Om, estaba la vibración. ¿Ya? Eso era lo que había antes que todo. Y es la palabra la que empieza a crear. ¿Ya? En las clases de Al Encuentro de lo Sagrado lo vimos en los mitos de creaciones, y en general casi todos los mitos de creaciones parten cuando la divinidad le va dando nombre a las cosas. Le dice al cielo: tú vas a ser el cielo; al mar le dice: tú vas a ser el mar. Le va diciendo, le va nombrando qué es lo que tú vas a hacer, y eso constituye la realidad. Ya le da forma, le da propósito. La palabra da un propósito. Entonces, mediante nuestras palabras expresamos nuestro poder creativo. Nuestro intento, que es esta fuerza de la que hablan los toltecas tan fuerte, se manifiesta a través de las palabras. Lo que soñamos, lo que sentimos, lo que somos, todo lo mostramos por medio de las palabras. Por eso son tan importantes en este acuerdo. Y las palabras son una espada de doble filo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque las palabras pueden crear el sueño más bello o destruir todo lo que nos rodea. ¿Ya? Y uno de los filos es el uso erróneo de las palabras, que, según Miguel Ruiz, puede crear un infierno en la vida. ¿Ya? ¿Cuál es ese infierno? El infierno de la palabra, cuando yo digo soy tonto, no soy capaz, soy un desastre, soy un fracaso, nadie me quiere, merezco la soledad, merezco esto. Ese tipo de palabras pueden realmente crear un infierno en la forma en que yo habito mi vida, la realidad, ¿no? Y este ejemplo de las plantas, yo siempre lo doy en casi todos los cursos que hago porque lo encuentro demasiado alucinante. De estas dos plantas, o de estas dos, el de las manzanas, para cambiar un poquito el ejemplo, de estas dos manzanas que tienen unos niños en el colegio y que durante una semana a una manzana le dicen: eres maravillosa, eres rojita, te quiero mucho, eres mi amiga, eres deliciosa, y a la otra: eres fea, te odio, me das asco, etc. Y al final de la semana la profesora las parte por la mitad, y una está entera podrida por dentro y la otra está como que no hubiese pasado un día desde que la cosecharon, fresca, turgente, ¿no? Como todo lo rico de la manzana. Entonces, la palabra tiene el poder de crear, pero también de destruir. Y muchas veces lo vemos, por ejemplo, en los niños a los que se les repite cabro tonto, ¿no? Eres un idiota, no sirves para nada, como
ese niño se va creyendo esa realidad, ya se va creyendo esas palabras de sí mismo y de alguna manera crece como un árbol torcido hacia esos acuerdos, ¿no? Hacia esas palabras. Pero por otro lado, cuando trabajamos la impecabilidad de las palabras, es la palabra que solo engendra belleza, amor y engendra el cielo en la tierra, ¿no? Según cómo utilizamos nuestras palabras, nos pueden liberar o esclavizar. Y toda la magia que cada uno posee está en sus palabras. Las palabras son pura magia y si las utilizas mal, incluso se pueden convertir en magia negra. Y aquí me quiero detener como cortito en 2 ejemplos muy puntuales de esto. Primero, tomar el caso de la medicina mapuche, donde la enfermedad no existe como palabra, de hecho. ¿Por qué? Porque no existe como concepto, ¿ya? Entonces, si no existe como concepto, no tiene palabra. Así de importante es la palabra, que si la palabra no existe, no existe el concepto. Pero lo que nosotros llamaríamos enfermedad o estado de desequilibrio, la mayoría de las veces en la cosmovisión mapuche se genera porque quedaron palabras mal instaladas en el alma de la persona. Porque alguien vino y le dijo a la persona ciertas palabras que quedaron como atravesadas en el alma de la persona y que por lo tanto hacen que la persona pierda su estado de belleza, de amor, de plenitud, de felicidad y por lo tanto empieza como a enfermar. Y el trabajo, uno de los trabajos principales de la Machi es desterrar esas malas palabras y traer de vuelta las palabras del alma de la persona para que se vuelvan a instalar y vuelva a recuperar su calidad de guerrero, ¿ya? Ese es como un ejemplo. El otro ejemplo de una mega terapeuta que tiene una tradición muy bonita con los queros, ¿no? Y ella viajaba mucho a Perú, y en una de esas estaba con gente del pueblo en uno de los mercados y llega y dice, quiero, no me acuerdo qué era en la historia, pero vamos a imaginar, quiero esa estatuilla, y lo dice y le aparece el dinero en la mano, ¿ya? Magia. La gente del pueblo la ve y le dice, tú eres una maga. Eso es lo que hacen los magos de nuestra tradición. ¿Ya? Tienen tal poder, su palabra tiene tal poder que cuando la palabra sale de su boca se materializa. Entonces ella empezó un poco a estudiar un poco más de esta magia de las palabras y a un muy buen amigo mío que la fue a ver le dijo, tu problema es que tu palabra no tiene valor. ¿Por qué? Porque la típica, ¿no? Como vamos a decir, la Vesna me dice, Nico, juntémonos esta semana. Sí, juntémonos esta semana. Y no nos juntamos esta semana. Mi palabra pierde valor. Oye, te propongo que hagamos esto. Ya, hagámoslo. Y no lo hago. Mi palabra pierde valor, ¿ya? O sea, estoy diciendo que voy a hacer cosas, pero luego no honro eso que mis palabras dijeron o crearon, y por lo tanto mi palabra va perdiendo su valor de manifestar en la vida. Por eso vamos perdiendo como la magia de nuestras palabras. Y el trabajo que le dio ella, un ejercicio muy potente, lo recomiendo 100%, fue que cada vez que él no honrara sus palabras, tenía que regalar, creo que eran 3.000 pesos chilenos, a la primera persona que viera en la calle. O sea, cuando él se descubriera que había faltado a su palabra, tenía que regalar 3.000 pesos a cualquier persona que viera en la calle. E incluso le dijo, no puede ser alguien en necesidad, porque no puede ser que tú sientas que hiciste como un buen acto, sino que tienes que aprender a tomarle el valor a tu palabra. Entonces, él se daba cuenta de que, por ejemplo, le había dicho a su mamá que iba a llegar a las 2 a almorzar ese día sábado y llegaba a las 3, se daba cuenta de
paraba a alguien que iba en la calle y le pasaba los 3.000 pesos. Y la persona decía, pero ¿por qué me estáis pasando plata, no? No me hagas ninguna pregunta, toma, esto es para ti. Cosa que evidentemente ya a la segunda o tercera vez empieza a tener un valor en que realmente él empezaba a ser muy cuidadoso con lo que decía que iba a hacer o no hacer. Y por lo tanto su palabra empezaba a tomar valor, y por lo tanto cuando él decía voy a hacer algo, efectivamente lo hacía, ¿no? Y por lo tanto la palabra empezaba a tener un nivel de manifestación en la realidad, que es lo que llamamos magia, ¿no? Esa es la magia, pero tiene que ver con el nivel de valor que cada uno de nosotros le da a las palabras. Y por eso este acuerdo de la impecabilidad de las palabras es tan importante. La palabra para Miguel Ruiz es la semilla y es la magia. Las palabras son como semillas y la mente humana es muy, muy fértil, ¿ya? Y es fértil para todo. Entonces, dependiendo cuál es la semilla que voy a darle, cómo mi mente va a ir creciendo. El problema, dice él, es que con mucha frecuencia es fértil para las semillas del miedo. Entonces, si yo le pongo una palabra o un pensamiento de miedo a mi mente va a hacer que ese miedo crezca. Todo ser humano, dentro de la perspectiva tolteca, es un mago. Y son las palabras las que pueden hechizar o liberar de los hechizos, ¿ya? Y de hecho Miguel Ruiz plantea que lo que normalmente conocemos como magia negra es en realidad una palabra mal puesta, ¿ya? Es alguien que vino y te dijo que te iba a pasar algo malo. Es alguien que vino y te dijo que no te merecías el amor en la vida. Es alguien que vino y te dijo y así, y así, y así. Y como esa semilla enraizó y empezó a crecer, eso empieza a tener un efecto en mi vida. ¿Se entiende? Pero si yo, de alguna manera, uso las palabras impecablemente, puedo liberar esos hechizos que se hicieron alguna vez, que alguien me puede haber hecho alguna vez, incluso los que yo puedo haber hecho alguna vez a otros, incluso sin intención, ¿ya? ¿Qué es lo que significa impecabilidad? ¿Ya? Impecabilidad viene del pecado y del sin pecado, ¿ya? Entonces, significa que nuestras palabras estén sin pecado. Ahora, ¿qué significa el pecado, ¿no? ¿Y cómo nos podemos asegurar que nuestras palabras vengan sin pecado? El pecado, dentro de la filosofía de Miguel Ruiz, es cualquier cosa que haces que va contra ti. Todo lo que sientas, creas o digas que vaya contra ti es un pecado. ¿Por qué? Acuérdense de la introducción. Si yo soy luz, si yo soy Dios, si yo soy lo divino, cualquier cosa que haga en contra mí es un pecado porque la estoy haciendo contra la vida misma. Y la vida es lo sagrado. Y como la vida se manifiesta en mí, si mis palabras van en mi contra, es un pecado. Ahora, ¿yo soy la única que soy Dios? No, todos lo son. Y por lo tanto, si mi palabra va en contra de ti, que tú también eres una manifestación de la vida, que tú también eres Dios, que tú también eres luz, entonces también es un pecado, ¿ya? Entonces todo lo que vaya en contra de la vida y del amor es un pecado. Dentro de la perspectiva bíblica, las que hicieron las primeras clases o la clase del pecado del encuentro de lo sagrado, recuerden que el pecado es el ego. Es en el pecado original, el pecado es ponerse en el centro del mundo, es comer el árbol que está en el medio del mundo. Yo me pongo en el centro del mundo, es querer ser Dios, creer que mi palabra es la palabra de la verdad, ¿no? Yo tengo la verdad, todos los demás están equivocados. Yo sé lo que es bueno y lo que es malo, ¿no? Como el ego. Entonces, cuando mi palabra viene desde el ego, no es impecable. ¿No? ¿Qué es ser impecable con las palabras? Es que mis palabras no nazcan desde el ego. ¿No? ¿Nazcan desde dónde?
desde el corazón, ¿no? Desde el amor. Entonces esas son las claves. Y las palabras, dice Miguel Ruiz, son pura magia. Son el don más poderoso que tenemos como seres humanos. Ser impecable con tus palabras es no utilizarlas contra ti mismo. Ser impecable con tus palabras significa utilizar tu energía correctamente en la dirección de la verdad y del amor por ti mismo. Si llegas a un acuerdo contigo para ser impecable con tus palabras, eso bastará para que la verdad se manifieste a través de ti y limpie todo el veneno emocional que hay en tu interior. Las malas palabras que hemos recibido de nosotros, de nuestro juez y de los jueces externos, dice Miguel Ruiz, son como un veneno emocional que se expresa en nuestro ser. Y muchas veces a lo mejor ustedes lo han sentido cuando alguien les está diciendo algo feo, que se siente como un veneno que corre por la sangre, como realmente una sensación de algo tóxico que está dentro de uno. E incluso cuando uno está diciéndole las cosas a lo mejor desde el ego, ¿ya?, a otra persona, uno también puede sentir ese veneno que está ahí actuando y que quiere entrar en la otra persona. Y para honrar a la abuela Ana Luisa, en este poema tan hermoso, déjenme acordarme cómo es bien, pero la idea es, si lo que vas a decir no es más hermoso que el silencio, mejor no hables, ¿no? Eso también es parte de la impecabilidad de las palabras. Y de entender que, si bien las palabras tienen un maravilloso poder, el silencio también lo tiene, obviamente. Y cuando hablamos de las palabras, no solamente estamos hablando de las palabras que son habladas en voz alta, sino que también hablamos del diálogo interno, ¿ya? Las palabras que uso en mi mente para hablar conmigo misma, ¿no? Para enjuiciar a los demás, aunque sea en silencio, ¿ya? Aunque yo no le esté diciendo a esa persona que creo que esa persona es así, 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 pero si lo estoy pensando, ahí también hay que revisar el acuerdo. ¿Cómo puedo ser más impecable con mis palabras? ¿Cómo puedo limpiar esa percepción que me hace pensar de mí o de otro con juicio y transformarlo en amor, transformarlo en corazón? ¿Y cuál es esta fuerza de la verdad que Miguel Ruiz nos invita a trabajar? La verdad, dice, es la única manera de deshacer un hechizo. Es llegar a un nuevo acuerdo que se base en la verdad. La verdad es el aspecto más importante del hecho de ser impecable con tus palabras. La manera en que utilizamos la palabra con nosotros mismos. Y esta verdad requiere como dos cosas, ¿no? O implica dos cosas. Una, saber o tener presente esta verdad de lo que soy. ¿Qué es lo que soy? Soy amor. ¿Qué es lo que soy? Soy luz. ¿Qué es lo que soy? Soy Dios. Esa es la verdad, ¿ya? Dice, pero además, ¿cuál es la verdad de mí misma en este momento concreto? ¿Ya? ¿Cuál es la verdad de lo que estoy sintiendo? ¿Qué es la verdad de lo que está pasando? Y para eso hay que tener como mucha autoconciencia para poder observar eso y poder romper estos hechizos, ¿ya? Y así llegar a un nuevo acuerdo. Porque si mi acuerdo es, no eres suficiente, nunca va a ser suficiente lo que hagas, ese acuerdo no es la verdad, ¿ya? Entonces, para poder romperlo, la fuerza que me permite romperlo es conectar con la verdad. Y si de alguna manera yo me doy cuenta que soy la expresión de la vida, que soy la expresión del amor, que soy la expresión de la luz, en esta forma, ¿no? Por lo tanto, se desarma la creencia de que no soy suficiente o de que nunca voy a ser suficiente. Pero es solamente cuando me conecto con eso.
Y cuando me conecto con eso, además aparece otra verdad que es como, bueno, ¿y suficiente para quién? ¿O para qué? También empieza a aparecer una verdad, ¿no? Pero requiere como que vayamos a buscar esa verdad. Pero no vamos a buscar esa verdad afuera. Vamos a ir a buscar esa verdad adentro de nosotros. No hay nadie que nos pueda decir por nosotros cuál es la verdad de nosotros mismos. Es solo nosotros, por nosotros, los que podemos como encontrar esa verdad, ¿no? Obviamente podemos recibir guías, podemos recibir acompañamiento, podemos tener testigos cerca de ese proceso que significa ir hacia la verdad de mí, pero esa verdad es algo que es del trabajo propio conmigo misma. Y en otro libro de Miguel Ruiz, que lo aproveché de poner porque lo encuentro muy bonito, que se llama El Círculo de Fuego, que son oraciones para distintos temas, tiene esta oración a la verdad. Y quiero preguntar si hay alguien que la quiere leer en voz alta, abriendo el micrófono. ¿Alguna ¿Yo puedo? ¿Sí, Domi? Sí. Hola. Súper. Ya. Hoy, Creador, te pido que abras mis ojos y mi corazón a fin de que pueda recuperar la verdad sobre mi vida. Ayúdame a resistir la tentación de creer en las mentiras que reprimen la expresión de mi vida y de mi amor. Concédeme la fuerza necesaria para resistir la tentación de creer en las mentiras de los demás, que solo crean veneno emocional en mi corazón. Hoy, Creador, permíteme ver lo que es y lo que no quiero ver. Permíteme oír lo que es y lo que no quiero ir. Uy, perdón. Ayúdame a recobrar mi conciencia para que pueda verte en todo lo que percibo con mis ojos, con mis oídos, con todos mis sentidos. Permíteme percibirte con los ojos del amor, para que pueda encontrarte donde quiera que vaya y verte en todo lo que has creado. Ayúdame a verte en todas y en cada una de las células de mi cuerpo, cada emoción de mi mente, en cada persona con la que me encuentro. Permíteme verte en las flores como en el agua, en el fuego como en los animales y en las mariposas. Estás en todas partes y yo soy uno contigo. Permíteme ser consciente de esta verdad. Permíteme que todo lo que haga y diga hoy sea una expresión de la belleza de mi corazón. Permíteme ser consciente de la belleza y la perfección de todo lo que has creado, para que pueda vivir en amor eterno contigo. Gracias, Creador, por el poder de crear un sueño del cielo en el que todo es posible. Empezando hoy, utilizaré el poder de mi amor para crear una obra de arte maestra, mi propia vida. Amén. Gracias, Domi. Y preguntarles como, ¿cuál es la frase de esta oración que más les llegó a cada una? ¿Dónde se les dispararon esas antenitas de, uy, esto me conecta, lo siento, me llama la atención? A la que quiera. Abre el micrófono. A mí, para crear una obra de arte maestra en mi propia vida. Gracias. Amén. Gracias, Loreto, hermoso. A mí, el principio. Hoy, Creador, te pido que abras mis ojos y mi corazón a fin de que pueda recuperar la verdad sobre mi vida. Muchas gracias. A mí, ayúdame a verte en todas y cada una de las células de mi cuerpo, cada emoción de mi mente y en cada persona con la que me encuentro, como reconociendo la divinidad en todo al final. Gracias. Wow. Y para mí, creo que permite que todo lo que haga y diga hoy sea una expresión de la belleza de mi corazón. Esa frase. Perfecto.
A mí todo me hizo mucho sentido, mucho sentido. Gracias, Pati. Yo, que yo te pueda ver en los demás. Lo resumo porque, tal como dijo la chica ahora, todo me hace sentido, pero rescato que yo te pueda ver en el afligido. Y eso lo veo porque este tiempo ha sido un tiempo de mucho silencio para mí, en el cual he trabajado con muchas personas que están enfermas de COVID en cuanto a la oración. Entonces, día a día veo que se suman personas, salen personas de esta nómina por las cuales a las que yo rezo junto con otras personas más, y cada día veo esta oración de alguna forma en lo que hacemos, que yo pueda ver a ese Cristo sufriente en cada una de las personas, y que además pueda ver yo también al Cristo en las cosas tangibles, como es la belleza de una flor, como es una mariposa, como es un caminar en un día como tan bello como el día de hoy. Entonces, el ver a Dios en eso es lo que me hace sentido. Ajá. Ajá, gracias. Y un poco si lo queremos ver desde esta perspectiva, es cuando nos desconectamos de esta verdad que aparece en mitote. Cuando nos desconectamos de esta verdad es cuando aparece el juez, cuando aparece la víctima, cuando aparece la domesticación, cuando aparece el sueño del planeta, ¿no? Y cuando yo empiezo a moverme en el sueño del planeta y por lo tanto me juzgo mis actos y mis pensares en base a ese sueño. Pero cuando recobro esta verdad, realmente pierde quizá poder ese sueño del planeta, o pierde poder eso que de alguna manera me hace creer que no estoy a la altura, ¿no? Porque siempre estoy a la altura. ¿Por qué? Porque de alguna manera la verdad sobre mi vida tiene que ver con esta creación, con esta belleza, con esta obra de arte. Y como es mi obra de arte, el gran regalo que trae este acuerdo es que podemos crearla con libertad, ¿no? Es que podemos realmente ser artistas con nuestras palabras para percibir, comunicar, pensar, crear, hablar, relacionarnos conmigo y con los otros. Y eso puede transformar y puede ser las primeras como pinceladas de esta vida que quiero vivir. De ahí el poder de las palabras. Y por lo tanto, cuando nos encontramos con esta verdad, también los juicios frente a los otros se empiezan a desvanecer, no solamente los juicios personales, sino que también los juicios de lo que los otros son, no son, lo que hicieron, lo que no hicieron, lo que están haciendo bien, lo que están haciendo mal. El poder, Miguel Ruiz habla mucho de la tragedia del chisme, ¿ya? De la copucha, de ir a apelar, nosotros decimos nos pelamos, ¿no? De yo ir a apelar a tal persona con otra persona, y lo destructivo que es esa práctica como energía, ¿ya? Incluso si es que la persona no lo está escuchando, pero yo estoy usando mis palabras, que son mi magia y mi semilla, para eso. Y el problema que tiene el chisme es lo que genera en el otro también. Y él pone un ejemplo en el libro. Imagínate, fuiste a una clase con un profesor que te encantó, pero saliste de la clase y vino otra compañera y te dijo, oye, este profesor es un tal por cual, no sé qué, y esa semilla se instaló en ti, y de ahí en adelante nunca más puedes disfrutar de la clase de ese profesor o de esa profesora. Y en realidad no, esa semilla tiene más poder que tu propia experiencia.
Ese es el problema de la palabra, ¿no? Lo que otra persona te puede decir de Juanita, de Juanito, tiene más poder que la propia experiencia que uno tiene de Juanita o de Juanito, o que tiene de las cosas, ¿no? Entonces, la idea de este acuerdo es ir recuperando nuestro poder. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Finalmente, para poder cumplir con este acuerdo, tenemos que estar muy en sintonía con una vibración de autoestima. Cuando eres impecable con tus palabras, dice Miguel Ruiz, tu mente deja de ser un campo fértil para las palabras que surgen de lo que él llama la magia negra, que ya les dije que eran las malas palabras con las que nos definen los otros. Pero sí empieza a ser un campo fértil para las palabras que surgen del amor. Entonces, una buena forma de medir si estoy siendo impecable con mis palabras o no es según mi nivel de autoestima. La cantidad de amor que siento por mí es directamente proporcional a la calidad e integridad de mis palabras. Cuando somos impecables con las palabras, nos sentimos bien, somos felices, estamos en paz. ¿No? O sea, si yo soy capaz de mirarme al espejo todos los días y decirme, eres una mujer maravillosa, eres una mujer inteligente, eres una mujer llena de vida, eres una mujer que se merece el gozo. Imagínense lo que eso hace todos los días conmigo, a diferencia de soy un fracaso, soy un desastre, no valgo nada, no tengo energía, ¿no? Como eso va construyendo mi propia experiencia de vida. Entonces, a lo que las quiero invitar esta semana para ir trabajando este acuerdo es a decirse a ustedes mismas que son personas maravillosas, que son personas fantásticas, que se digan cuánto se aman. ¿Ya? Y me encantó quien recalcó en cada célula del cuerpo, porque no solamente quizá decirme soy una persona maravillosa puede ser un poco difícil, porque lo tenemos aquí asociado a que es ego, ¿no? Pero si yo pienso y yo me deconstruyo en todas las partes de mi cuerpo, y yo digo, bueno, mi mano es maravillosa. Miren cómo se mueve, mire todo lo que puede hacer, mi mano es maravillosa. Y si yo pienso en mis ojos, lo que pueden ver, lo que pueden expresar, lo que pueden percibir, son maravillosos. Y si yo pienso en mis dientes, ¿no? Cómo muelen la comida, cómo sirven para activar los nutrientes de la comida que meto a mi boca, son maravillosos. Y así, si yo pienso en mis pulmones, y si yo pienso en mi hígado, y si yo pienso en mis rodillas, y si yo pienso, claro que es maravilloso. Entonces, como si todas las partes que me componen son maravillosas, yo no voy a ser maravillosa. No suma, ¿no? En cambio, si efectivamente mis pestañas son maravillosas, ¿no? Mi piel es un órgano maravilloso en sí mismo. Entonces, y yo me doy cuenta que la sumatoria de cosas que conforman el cuerpo que soy es fantástico y maravilloso, bueno, por lo tanto, mi cuerpo es fantástico y maravilloso. Y ese es un mecanismo que podemos usar para eso, y con eso vamos a suplantar el qué. La palabra que es pecado. ¿Ya? ¿Cuál es la palabra que es pecado? La palabra que ve el cuerpo y dice, hoy mi piel es seca, mi piel es esto, otro, mi cuerpo es grande, y así, ¿cierto? Mi pelo tiene canas, mi cara tiene arruga, mis piernas tienen estría, y como ir reemplazando ese lenguaje, ¿ya? Que está criticando lo que soy y lo que no soy, por un lenguaje que vaya a ver que en mí habita la maravilla, que en mí habita lo fantástico. ¿Por qué? Porque yo soy la vida, porque yo soy la luz, porque yo soy esa verdad. Y por lo tanto, me amo. ¿Ya? Y si a lo mejor me cuesta decirme me amo, puedo partir. Amo mis manitos, amo mis orejas, amo mi boca, amo mis ojos,
¿cierto? Amo mis pulmones, amo mis articulaciones, puedo partir así hasta que en algún momento ya pueda decirme me amo, como completa y sin condiciones. Y puede ser un camino. ¿Ya? Es difícil este ejercicio. Yo creo que cada vez que se lo doy a algunas pacientes y les digo, vístete todos los días con 4 cosas de autoestima, me dicen, no puedo. Y le digo, ya, hagamos una lista, todas las cosas de ti misma que amas. Una, nada más. Y es algo que suena simple, pero muchas veces lo primero que salta es el juez. ¿Ya? Es que porque no soy más rubia, porque no soy más morena, porque no soy más alta, porque no soy más flaca, porque no soy más gorda, porque no soy, no, como que, y eso solo en lo físico. Imagínense si eso además lo extrapolamos a las cosas que no se ven, ¿no? ¿Por qué no tengo más motivación? ¿Por qué no tengo más energía? ¿Por qué no soy más creativa? ¿Por qué no soy más tolerante? ¿Por qué soy tan acelerada? ¿Por qué no soy más tranquila? ¿Por qué no tengo calma? ¿Por qué no puedo meditar? ¿Por qué no puedo ir a hacer ejercicio? ¿Por qué no puedo trabajar? ¿Por qué no me puedo concentrar? ¿No? Como ir cambiando esas cosas por las palabras del amor. Y unos ejercicios que nos propone Miguel Ruiz en el cuaderno de ejercicios de los 4 acuerdos es responder estas 4 preguntas. No soy impecable con mis palabras, ¿cuándo? ¿Cuándo me doy cuenta que mis palabras no son impecables? Es decir, que mis palabras hablan desde el ego, o mis palabras hablan desde el juez, o que no reflejan realmente eso que mi corazón siente, esa verdad de mi corazón. Y probablemente esa lista no es tan corta, porque puede ser tanto cuando no soy impecable conmigo, cuando no soy impecable con los demás. A ver, por ejemplo, cuando no soy impecable con los demás, cuando estoy enojada, ¿no? Cuando estoy enojada, le puedo llegar y decirle al otro, a lo mejor qué barbaridad. Y en verdad no estoy siendo impecable con mis palabras, porque a lo mejor no creo eso de esa persona, pero como estoy enojada, quiero sacar ese enojo, y ese enojo sale como una palabra así, como una flecha, por ejemplo. Cuando no soy impecable conmigo, y así. La segunda, ¿podría ser impecable con mis palabras? Sí. Y ahí queda para ustedes para responder. ¿Cómo podría ser impecable con mis palabras? ¿Cuáles son las condiciones que necesito para esto? ¿Podría utilizar el poder de mis palabras en la dirección de la verdad? Sí. Como empezar a ver qué es lo que cada una de nosotras necesita para que mis palabras vayan hacia la verdad, para que mis palabras vayan hacia esa impecabilidad. Puedo utilizar las palabras para compartir amor siempre que, ¿no? Siempre que sienta que van a ser bien recibidas, siempre que sientan que no me van a rechazar, siempre que sientan que me van a escuchar. Ahí cada una puede ir respondiendo durante esta semana estas preguntas. Y luego hacer una lista de 4 ocasiones en las que el mal uso de tus palabras te causase un sufrimiento innecesario a ti o a otra persona. Súper importante para empezar a darnos cuenta del poder que tienen nuestras palabras. Cuando ese mal uso me causó un dolor a mí o le causó un dolor a otro. Sin caer en la culpa y el juicio, solamente como un testigo del poder de las palabras. Y hacer una lista de 4 razones apremiantes para ser impecable con tus palabras. ¿Cuáles son las cosas que ustedes hoy día dicen, en realidad, por estas 4 razones es demasiado importante que yo recupere el valor de mis palabras y que yo empiece a hablar desde el amor y que yo empiece a hablarme con amor y que yo empiece a expresar lo que quiero expresar según la verdad de mi corazón? ¿Ya? El tema es que obviamente estamos súper acostumbrados a la mentira, ¿no? La mentira piadosa, la excusa, la mentira para no quedar mal. Y yo les digo, ese día mi primera idea fue, voy a mentir, voy a decirle a mis pacientes que se me cayó el internet, que estoy con fiebre, que cualquier cosa. O sea, eso es como lo primero que se activa en nuestra mente muchas veces, ¿no? Sentimos a veces que las mentiras nos pueden salvar.
Cuando en verdad, cuando usamos la verdad del corazón para expresarnos, ¿qué es lo que pasa con el otro? Lo siente, ¿no? Yo siento, oye, esta persona me está hablando desde la verdad de su corazón. Y frente a esa verdad, ¿qué es lo que se activa en el otro? La verdad también de su corazón. Entonces, ¿cuáles son las 4 razones principales que cada una de nosotras tiene para realmente cambiar ese acuerdo de las mentiras, del sueño del planeta, de las creencias limitantes por las palabras impecables, las palabras desde el amor, desde la verdad? Y hay que preguntarles cómo van. Ya, se me cansó la lengua. Fue un poquito rápido para que no nos alargáramos tanto en el tiempo, pero si quieren hacer preguntas en este momento. No es una pregunta, es una reflexión. Creo que, como conversábamos, el silencio también es como una palabra que no se dice, pero que cae como una piedra encima de uno. Bueno, me voy a como a sincerar. Cuando falleció mi mamá, me llamó mucha gente. Bueno, no nos podíamos juntar, obviamente, no podían, pues tenían miedo la gente de venir a mi casa, y a mí me daba miedo que viniera la gente a mi casa también. Y me llamaron mucho, mucha gente, muchos amigos y todo eso. Pero sabes tú que la que no me llamó fue mi suegra. Y yo, claro que sentía, no me llamó. Y hasta hoy día yo no la llamo, ni le hablo. Y eso pasó con Julio. Entonces, ahora que tú nos estás contando esta clase y hablando de esto, me viene eso. O sea, como también el silencio es una palabra no dicha, pero tan dura, tan dura. Eso. Mandándote un abrazo gigante por ese corazón que se está manifestando aquí hoy día. Y efectivamente la impecabilidad con las palabras también tiene que ver con hablar cuando hay que hablar, como decir lo que necesito decir. Nada duele más que la palabra no dicha, ¿no? Lo vemos muchas veces, la muerte nos muestra eso, ¿ya? Lo que no alcancé a decir a la persona que ya no está, a veces pesa más que lo que dije, ¿no? Entonces la impecabilidad con las palabras no solamente tiene que ver con decir las cosas desde el corazón, sino que también decir cuando mi corazón siente que tiene que decir. Pero también en eso invitarte como a sentir el silencio como el tiempo de gestación de la palabra, porque la única manera en que la palabra puede ser impecable tiene que ver con el silencio de su gestación. Y quizá hay algo ahí en la conversación con tu suegra que se está gestando en el silencio y que en algún momento va a encontrar ese espacio para que tú puedas comunicar ese dolor desde un lugar de verdad, de impecabilidad, ¿no? Y impecabilidad no significa no decirle a las otras personas lo que no nos gusta. Ojo, impecabilidad no significa solo decir las cosas buenas, que se puede confundir con eso, ¿no? Porque impecabilidad no significa que yo no me voy a decir a mí misma que yo soy responsable de algunas cosas, por ejemplo, difíciles. A lo mejor impecabilidad significa justamente decirme las cosas difíciles a mí misma o a los demás y que me cuesta hacer.
porque a todos nos cuesta decirle al otro, oye, me duele esto, o me molesta esto, o me siento incómoda con esto, o incluso me cuesta decirme a mí misma a veces, oye, soy responsable de esto, ¿ya? Entonces la impecabilidad también tiene que ver con eso, con ser capaces de decir hacia afuera y decir hacia adentro esas cosas difíciles que muchas veces queremos evitar, pero dándote la confianza a tu corazón de que el silencio también es un tiempo que puede estar permitiendo que se geste esa conversación y que confíes en ese corazón para poder tener esa conversación cuando sea quizá el momento oportuno para tenerla, ¿ya? Desde el lugar que a ti te haga sentido. Siempre acuérdense que la brújula del tolteca es el corazón, es el diálogo con el corazón. Y cuando mi corazón siente que es el momento, entonces yo lo sigo. Ese es el camino del corazón. ¿Cuándo doy un paso? ¿Cuándo camino? Cuando el corazón me dice camina. ¿Cuándo me detengo? Cuando el corazón me dice detente. ¿Cuándo doblo? Cuando el corazón me dice dobla. Cuando avanzo, apresuro el paso, cuando el corazón me dice, bueno, corramos. Y así. Ese es como el camino del tolteca, como ir dialogando con ese corazón y lo escuchando. Y cuando esa pena se hace muy pesada, el corazón solo nos va a decir, es momento de liberarla, de abrirla. ¿Por qué? Porque no podemos ir cargando con esos sentimientos y esos resentimientos, que en el fondo es un sentimiento que se vuelve a sentir una y otra vez. El resentimiento es eso. Y que es el gran problema del juez, ¿no? Porque no es justo ese juez, ni siquiera. Imagínense, alguien comete un delito, va donde el juez le da una condena, la persona cumple la condena y luego queda libre. Eso es como en teoría. Pero nuestro juez interno ni siquiera hace eso. Yo me equivoqué en algo hace 5 años atrás, me enjuicié, me castigué por eso y cada vez que me vuelvo a acordar de eso que hice mal, vuelvo a repetir todo el castigo. Entonces, más encima es como una condena perpetua. Y lo mismo con el otro. El otro me hizo algo también hace 3 años atrás. Y ya, y me pidió perdón y yo lo perdoné. Pero en cualquier momento yo se lo puedo volver a recordar y se lo puedo volver a enjuiciar. Entonces, el juez es muy, muy, muy poderoso porque nunca nos libera, ¿no? Nunca nos dice, ya cumpliste con en la reparación. Así que te agradezco mucho esas palabras que llegan hoy día y espero que haberlas hablado también aquí hayan servido como de apertura. Pero siempre la impecabilidad también se va a relacionar con decirle a quien tengo que decirle las cosas, ¿ya? Como de hablar con la persona que corresponde lo que tengo que hablar, independientemente que puedan haber instancias antes donde yo tengo que compartirlo para poder dialogar con mi corazón, ¿ya? Entonces yo lo comparto con otras personas. ¿Para qué? Para escucharme a mí misma un tiempo antes de poder quizá ir a hablarlo con la persona que corresponde. No sé si hay alguien más que quiere comentar. Yo tengo una consulta. Uh-huh. Bueno, aparte de darle gracias a Magali por compartirnos la situación por la que estaba pasando, y mi pregunta va a que no, como que no me quedó muy claro qué pasa con las palabras malintencionadas, como que se transforman en magia negra y que ya fueron dichas. Como que qué puede ser más fuerte que como que esa mala semilla. Como que cómo puedo liberar Uh-huh. la situación. La manera es la verdad, ¿ya? Es esa verdad de la que hablamos, de que de alguna manera tenemos que recuperar el poder que le dimos a esa persona para determinar nuestra vida y nuestro destino, que de hecho es uno de los grandes problemas de
de los adivinadores de fortuna, por ejemplo, ¿no? Es como el Inception que nos hacen. Yo voy a donde un adivinador de fortuna y me dice, vas a tener un accidente en 3 meses más. No, o sea, ahí le estoy entregando todo el poder a las palabras de la otra persona. ¿Ya? Esa es una de las primeras fuentes de como esta magia negra que en las palabras de Miguel Ruiz, ¿no? Cuando yo le doy el poder a otra persona que determine mi realidad, cuando en realidad yo soy la maga, tú eres la maga, cada uno de nosotros es el mago, no tiene por qué venir nadie a decirme lo que va a pasar. ¿Por qué? Porque yo soy creadora de mi vida, va a pasar lo que yo cree en mi vida. ¿Se entiende? A lo que yo le ponga energía, eso es lo que se va a manifestar. Nadie puede decirlo por mí. Entonces la única manera de romper eso es volver a conectar con esa verdad de que tú eres la creadora de tu vida, de que tú eres la creadora de tu realidad. ¿Cómo? A través de tus palabras. Entonces, imaginemos que la mala palabra que te pusieron a ti o a otra persona es vas a fracasar en todo lo que te propongas. ¿Ya? Imaginemos así una tremenda magia. Imagínense, vas a fracasar en todo lo que te propongas. ¿Ya? ¿Cómo yo puedo romper ese inception o esa magia o esa semilla de energía negativa? Es justamente conectándome con la verdad de que yo soy creadora, que yo puedo crear mi realidad, que yo puedo alimentar mi vida, que yo puedo alimentarla a través de esas palabras que van generando cambios en mi día a día. ¿Ya? Entonces, si yo me estoy proponiendo tener una familia, entonces, para que ese decreto se rompa, yo empiezo a decir, voy a tener una familia, ¿ya? Voy a tener una familia que va a ser guiada por el amor, voy a tener una familia que va a ser guiada por el respeto, y así empiezo a crear con mis palabras cómo quiero que esa familia se vaya manifestando, y eso es lo que de alguna u otra manera va quitándole poder a esa mala semilla y va dándole poder a mi propia semilla. No sé si se responde un poco, Don. Sí, pero como que estaba preguntando como el otro lado, como que qué pasa si uno fue como la persona como hiriente, como de, que no sé, como la otra contraparte. Como que va como en pedir perdón o como uno creer que de verdad esas palabras estuvieron mal dichas, eso. De todas maneras, el perdón es una energía hermosa, ¿ya? Que quizá nunca sobra, ¿ya? Como que hay cosas que nos sobran en la vida y el perdón es una de las cosas que nos sobra cuando viene desde el corazón, ¿ya? Cuando está motivado desde la verdad del corazón. Por lo tanto, de todas maneras, es una mega herramienta. Y la otra mega herramienta también es confiar en que, para mí siento que muchas de esas palabras son los desafíos que nos vamos poniendo unos a otros en este sueño del planeta compartido. Entonces, de alguna u otra manera, todos tenemos la capacidad de romper esos acuerdos o esas palabras, y por sobre todo es confiar en la capacidad de la otra persona de romperlo, ¿no? Como realmente sentir la otra persona también es creadora, también es un artista, también es una expresión de la luz y del amor, y por lo tanto tiene en sí todas las capacidades que esa persona pueda, y eso se lo puedes decir o lo puedes pensar o se lo puedes enviar. La confianza en que la otra persona tiene todas las herramientas para hacer la magia que disuelva ese acuerdo, ¿ya? Eso es lo importante, todos lo tenemos, no hay nadie que lo tenga por sobre nosotros. Ahí me quedó mucho más claro, sí, muchas gracias. Súper. Y bueno, comentarles que el otro jueves vamos a partir con el segundo acuerdo, que es no te tomes nada personal. Está muy ligado a tu pregunta, Domi, ¿ya? Porque en el fondo es como la segunda patita. ¿Qué pasa cuando nuestras palabras empiezan a interactuar y causan estragos, ¿no? Porque evidentemente
Es difícil ser impecable con las palabras. Según Miguel Ruiz, es quizá el acuerdo más difícil de todos, pero es el primero, es por el que hay que empezar. Entonces, bueno, dejarlas a todas invitadas a esa sesión. Ahí la que tenga preguntas me va escribiendo. Qué bonita la participación que tuvimos hoy día. Y dejarlas invitadas a estos ejercicios, se los voy a mandar al mail para que los puedan ver, para que los puedan leer. Ideal que partamos la otra sesión comentando cuáles fueron esas buenas palabras de autoestima, cuáles son esas razones que tienen para ser impecables con sus palabras y cómo les ha ido en una semana de tener por lo menos el acuerdo presente en la mente. Da lo mismo si lo logramos o no. Acuérdense que igual esto es un juego y que mientras uno más lo ejercita, más aparece, pero incluso el chamán tuvo que nombrarse el espejo humeante porque sabía que lo iba a olvidar. Entonces, es normal que nos olvidemos. ¿Ya? Solamente tenemos que recordar que en cualquier momento podemos volver, no se pierde esa verdad. Es normal que se nos olvide. Muchas gracias. Muchas Gracias, gracias. muchas gracias. Muy lindo tu taller. Muchas gracias. Gracias, Magali. Gracias, sí, Nico. maravilloso. Muchas gracias, gracias, Muchas gracias. gracias. Ya, buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Nico. Chao, chao. Besitos. Chao. Gracias. Chao, hermosa. Chao, chao, bella. Que Quiero estés bien. mucho. Quiero mucho. Yo Chao. también.